Hola chicos, bien, empezando con nuestra materia de estructura socioeconómica de México, lo último que vimos fueron algunos conceptos básicos, plusvalor, estructura, etcétera, y pues nada, hicimos una actividad sobre ello y ahora empezaremos a ver a algunos autores relevantes en relación a nuestra materia, ¿sale? De los dos autores principales que abordaremos hoy serán Marx, que habíamos visto un poquito de él en la clase pasada, y Durkheim. Es obviamente Carlos Marx y Emil Durkheim. Para empezar, tomaremos entonces a Marx y él complementa su trabajo con los planteamientos de Durkheim. Es decir, uno elabora sus premisas tomando como base los trabajos del otro. ¿Sale? Entonces, Marx toma el trabajo de Durkheim y quien fue el principal exponente del estructural funcionalismo. Él mencionaba que las estructuras eran como un organismo similar al cuerpo humano en el que todo debía de funcionar para que la estructura en sí funcionase de manera adecuada. ¿Sale? Principal exponente del estructural funcionalismo. Y ya quedamos, concebía la estructura como similar al cuerpo humano. Bien, dentro de las estructuras del organismo existen conceptos fundamentales, ¿sale? Dentro de nuestra materia, que es conceptos fundamentales del estructural funcionalismo. Los anteriores eran conceptos básicos, estos son conceptos fundamentales. El primero de ellos es la especialización. La especialización la vamos a definir como la adquisición de conocimientos técnicos sobre un área del saber determinada. Es decir, cuando una persona está en un ramo o en un área específica, va tomando ciertas ventajas sobre otros, ¿sale? Que no manejan el mismo lugar. Por ejemplo, una persona que trabaja sacando copias, por ejemplo. Esta persona cuando se traba la máquina, al principio no va a saber por qué, pero ya después le va a agarrar como el modo o la maña a la máquina y va a decir, ah, pues es que es por esto, tienes que hacer esto y listo, lo soluciona, ¿sale? A eso se refiere la especialización, a los conocimientos que se van adquiriendo por estar mucho tiempo en un lugar determinado. La segunda definición o concepto fundamental es la interdependencia. Y este lo vamos a definir como un tipo de relación humana donde todos necesitan de todos para lograr sus objetivos. Usualmente en las empresas funciona así. Por ejemplo, en una escuela, el profesor no sabría cómo hacer su trabajo si no le dan sus horarios establecidos, por ejemplo, o el material que necesita. Y la directora no podría hacer su trabajo si no tuviese los documentos necesarios, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere la interdependencia, la relación que hay entre todos los individuos de una organización, la cual le permite o les permite realizar correctamente su trabajo. Si una de las áreas falla con esa con el trabajo que tiene que realizar, entonces la estructura simplemente no funciona. ¿Vale? El siguiente concepto es la
socialización. Dentro de este concepto, lo definiremos como el proceso por el cual una persona adquiere conocimientos, pautas de acción o comportamiento deseables que le permitirán desarrollarse en sociedad y de esta forma integrarse a ella. La socialización, entonces, es una situación un poco más humana en el cual cada persona, dependiendo a cómo es, va a poder interrelacionarse con los demás individuos. Por ejemplo, si está trabajando en un lugar donde todos son muy respetuosos y él llega siendo grosero y altanero, simplemente esa socialización no va a poder darse. ¿Sale? Usualmente las personas que se desarrollan en un solo lugar o se desarrollan en cierto ambiente es porque su entorno es similar. En cambio, si en el entorno la persona es en el entorno las personas son se llevan pesado o situaciones por el estilo y llega una persona que no es así, simplemente no podrá desarrollarse, ¿sale? O no podrá encajar, por decirlo de alguna manera, dentro del grupo social. Entonces, dependiendo la mayoría, es como debe comportarse el nuevo miembro. Ya si no es lo que quiere, pues puede buscar algún otro lugar, ¿sale? A eso se refiere la socialización. No en todas hay socializaciones positivas, también hay negativas y de esa forma el individuo debe de buscar integrarse a ese tipo de relación. ¿Vale? Y el siguiente es rol de Canela. Rol. Esto lo vamos a definir como lo que debemos hacer y la forma específica de hacerlo. Cada persona tiene un rol específico, algo que debes hacer y la cual debes cumplir así como cabalmente o al pie de la letra, si no las cosas no funcionan. Una persona que trabaja en una cafetería debe de preparar cierta bebida, las cuales llevan tantos de ingredientes, de tal cantidad, etcétera. Entonces, si ella no lo hace de esa forma en la que es, el café será otro café o no sabrá igual a lo que el cliente está acostumbrado. ¿Sale? Entonces, el rol es lo que debe hacerse, así como muy específico, y la forma en la que debe hacerse. ¿Vale? Lo que debes hacer y la forma en que lo debes hacer. Es así y así y no hay forma de que lo cambies. ¿Sale? Eso sería entonces el rol. Estos son entonces los 4 conceptos fundamentales que utiliza la estructura y de cierto organismo para poder establecerse de manera adecuada. ¿Sale? Espero hayas anotado cada uno de los conceptos y pues nada, continuamos entonces con nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema, o el tema de ahora, será tipos de cambio social. Para el estudio de los cambios sociales se presentan diversas teorías, siendo Emil Durkheim y Carlos Marx los que más destacan o los que más contrastan entre sí. Recordemos que un cambio social no se nota así como de repente, ¿sale? Es como un cambio gradual, a veces ni siquiera lo percibimos. Por ejemplo, ¿cuándo podría decirse? Antes se usaban los pantalones así como súper acampanados y de repente ya se usaban así como muy estrechos. Entonces, si yo te dijera en qué fecha exacta se dio esa transición, realmente no podrías decirme una fecha exacta. ¿Vale? Entonces, esa es la característica que tienen los cambios sociales, que son de manera gradual, muy paulatina, y esto va afectando en todos los aspectos de una sociedad política, económica, religiosa inclusive, aunque esta es muchísimo más lenta. Eh, y en la mayoría de los ámbitos, ¿sale? Entonces,
Empecemos con este tipo de cambio social. Abordaremos primero a Carlos Marx. Carlos Marx tenía como preocupación principal o su principal elemento de estudio, por decirlo de alguna manera, para él era el obrero, o al menos eso se decía, ¿sale? En esa época había demasiada explotación. ¿Por qué era originada esta explotación? Por el capitalismo principalmente. Recordemos que el capitalismo es una forma económica en la cual todos tienen la misma capacidad de comprar y vender. En este punto, obviamente los que están mejor posicionados son los que más adquieren riquezas. Si llega una empresa pequeña a competir con una que ya ha estado en el mercado durante muchísimo tiempo, le va a ser muy difícil, ¿sale? Entonces, de una u otra manera, también se crea desigualdad por esta situación, ¿vale? En esa época, el cambio social, decía él, a grandes rasgos, esto es lo que mencionaba Carlos Marx. Decía que un verdadero cambio social realmente se va a dar cuando el obrero sepa o se dé cuenta que es el motor, de que es el motor principal de todo el aparato socioeconómico o de la estructura socioeconómica. Cuando él se dé cuenta que si él no trabaja, no va a las fábricas, etcétera, la estructura simplemente fallaría, es cuando realmente se dará un cambio drástico en la sociedad, ¿sale? Aunque esto obviamente es muy difícil. ¿Por qué? Si yo como trabajador no voy, digo, ay, pues quiero hacer el cambio y no voy a trabajar hoy, que me despidan y que hagan lo que quieran. De todos modos, su fábrica se va a parar. Pues resultará que detrás de mí hay otras 10, 20 personas queriendo ocupar mi sitio. Entonces, realmente sería cuando absolutamente todos dejasen de trabajar para obtener así mejores condiciones, lo cual realmente es algo muy complicado. Lo principal que buscaba Marx, como mencioné arriba, pero recalcándolo aquí, buscaba que el obrero despertara y se diera cuenta de su trabajo. Obviamente, si esto lo dices desde una esfera de comodidad, pues nada, no tendría mucho sentido, ¿sale? Eh, si le dices desde tu mansión, oye, obrero, es que date cuenta que tu trabajo es el que vale, lucha por ellos y realmente no sabes la situación que se está viviendo en los sectores más vulnerables, pues va a ser muy complicado, ¿vale? Eh, Bien, el siguiente autor que veremos es a Emil Durkheim.
Él afirmaba que los cambios sociales se darán de manera pacífica a través de consensos en las cuales todos estarían satisfechos. Esta es una situación utópica o hipotética. No se ha visto demasiado, obviamente sí hay ciertas excepciones, pero no se ha visto así como muchos aspectos en los cuales a través de la paz o a través del diálogo se hayan logrado grandes situaciones. La mayoría de nuestra historia está plagada de situaciones bélicas o situaciones de conflictos y a través de ellas se han logrado generar ciertos cambios. No quiero decir que sea lo mejor o que, ay, sí, vamos, por todo hay que hacer pleito. No, simple y sencillamente que la historia así lo ha dictado, ¿sale? Ya si en alguna situación o en algún futuro las personas realmente podamos entender que esa no es la vía más correcta, sería como algo súper genial. Pero pues nada, hasta el momento no se ha dado esa situación, ¿sale? Y era lo que Emil Durkheim creía, sería como el siguiente paso a la evolución, que a través de acuerdos podamos llegar a tener cambios favorables, ¿sale? Entonces, reitero lo que decía Emil Durkheim, él afirmaba que los cambios sociales se darían de manera pacífica a través de consensos en los cuales todos estarían satisfechos. Un poco soñador, pero bueno, no imposible. Y el siguiente autor que veremos es al buen Augusto Comte, padre de la sociología, considerado padre de la sociología. Augusto Comte tiene una propuesta teórica a la cual llamó positivismo. Esta propuesta teórica trataba de explicar los cambios poniendo especial atención en diversos grupos como la familia, la religión, la escuela, etc. ¿Sale? Entonces, él observaba a estos grupos sociales y veían cómo se organizaban y a partir de ahí él creía que se podían llegar a establecer ciertos acuerdos o ciertos cambios dentro de esos grupos sociales, ¿vale? Y a partir de ahí exponerlo a grados más altos. ¿Vale? Si antes era en un grupo de 20 personas, a través de ver cómo se observaban y comportaban esos grupos, poder expandirlos a cosas o a situaciones de grupos mucho más grandes. ¿Vale? El buen Augusto Comte planteó lo que se llama ahora la teoría de los tres estados, en la cual, a través de los cambios sociales que ha tenido el ser humano, él delimitaba estas tres etapas con base a su desarrollo principalmente. ¿Vale? Espero que quedes anotado lo que mencioné hace ratito, ¿vale? Planteo la teoría de los tres estados. Y estas teorías de los tres estados las estaremos viendo la próxima clase. Así que, pues nada, te dejaré el tema hasta acá y espero hayas anotado todo completo, no solamente lo que yo tengo en pantalla, sino todo lo que voy mencionando después sin anotarlo acá, ¿sale? Entonces, si tu apunte está así, está incompleto, así que anota cada uno de los conceptos, lo que decía Durkheim, lo que decía Comte y etcétera, ¿sale? Entonces, eso sería todo por ahora. Nos leemos por WhatsApp, en dado caso de que tengas alguna duda, ya sabes, tienes mi número y hasta luego.